¿Para qué y por qué investigar desde las escuelas normales? ¿Cuál es la relevancia de hablar de investigación educativa desde estas instituciones de educación superior ya reconocidas? Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante, desde los años 80 como una IES más a nivel nacional. Y bueno, me gustaría aproximar algunas ideas para la comprensión del campo de estudio de la investigación educativa desde estas instituciones de educación superior. Pues soy Luis Alan Acuña y pues reciban un fraterno saludo desde acá, desde Chiapas, México, desde el sureste del país, con mucho afecto. A lo largo de la presentación, colegas, van a ustedes a ver algunos códigos QR que pueden servir en este caso para obtener información sobre la temática que estamos abordando. Es decir, hay ciertas lecturas, hay algunos videos, hay algunos episodios de podcast que ustedes pueden recuperar a partir de su teléfono. Es muy sencillo, solamente activando, en este caso, pues la cámara de su teléfono, ¿no? Como lo tenemos ahorita, ¿no? Activando la cámara de su teléfono, dejan posicionadas la cámara de su móvil unos segundos en el código QR y les va a enviar una liga para descargar, en este caso, pues el objeto de aprendizaje que esté en cada uno de estos códigos QR. Así es que esto nada más es para una especie de retroalimentación documental, ¿no? O mejor dicho, más como referencias si nosotros queremos ahondar en el campo de estudio de la investigación educativa desde las escuelas normales. Entonces, perdón, tengo acá un problemita con mi cursor. Ahí está. Ok. Dentro de la estructura de esta charla, me gustaría conversar con ustedes respecto a algunos temas que son a título personal importantes de analizar y de reflexionar. En este caso, pues, me hago dos ideas principal, perdón, quiero dividir en tres esta charla con ustedes. El primer punto que quiero abordar es la investigación científica en Latinoamérica. ¿Por qué es importante primero hablar de investigación científica en nuestra región, ¿no? En la región latinoamericana y del Caribe? ¿Por qué es importante hablar tanto de investigación científica, de conocimiento científico, de producción científica? Pues bueno, quiero iniciar con eso. En un segundo momento, me gustaría posicionar, en este caso, las ideas, las reflexiones que tenemos al respecto del tema, ¿no? que nos atañe el día de hoy, que es de manera específica, pues, la investigación educativa en Michoacán y en Guanajuato. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en materia de investigación educativa en estos dos bellos estados de nuestra República Mexicana? Es decir, cómo nosotros estamos entendiendo este campo de estudio y bueno, hay que ver hacia dónde vamos, que eso sería uno de los elementos más importantes. Y por último, me gustaría platicar con ustedes sobre la investigación educativa en las escuelas normales a partir de dos aspectos o de dos líneas de interés en lo personal que me gustaría compartir con ustedes, que serían los problemas y los retos a considerar para mejorar o incrementar, mejor dicho, la investigación educativa desde las escuelas normales de nuestro país. Como les comentaba, en este caso me gustaría platicar con ustedes en un primer momento de la investigación científica en Latinoamérica. Algo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que para poder adentrarnos al campo de la investigación educativa, primero tenemos que conocer el campo en general, que es la investigación científica e incluso tecnológica de nuestra región y bueno, y también a nivel internacional. Pero cuando nosotros decimos investigación científica, se nos pueden venir muchas ideas a la mente sobre qué es y cómo se produce, ¿no? Por eso me hago esta pregunta y bueno, la comparto con ustedes. Si alguno de ustedes quiere participar, hagamos más dinámica esta charla. Yo les preguntaría, ¿cómo se mide la producción de conocimiento científico en cada uno de nuestros países? ¿Cómo creen ustedes, colegas, que se mide esta producción del conocimiento científico? ¿Alguien que quiera participar? ¿Una o dos personas? Lo que consideren. Acá no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Simple y sencillamente son posturas que cada uno de nosotros tenemos. ¿A alguien le gustaría participar?
¿Cómo creen ustedes que se mida la producción de conocimiento? ¿No? ¿Nadie? Ok. No se preocupen, colegas, no hay ningún problema. Cuando les digo que cuando escuchamos el concepto de producción de conocimiento, pareciera ser que nos evoca a qué tanto nosotros podemos presentar proyectos de investigación, participar en eventos académicos, obviamente, pues publicar en revistas, publicar libros, capítulos de libros, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, y nosotros decimos, todo esto, todo este compendio, dar a lo mejor clases en licenciaturas, seminarios en maestrías, en especialidades, en doctorados, tener como asesor a alguien que esté realizando una estancia postdoctoral, entre muchas otras cosas, ¿no? Y puede decir, bueno, con todo eso se mide la producción de conocimiento en un país, pero en realidad hay algo en específico y obviamente en nuestro país, o para nuestra región, mejor dicho, porque no solamente es para México, hay un organismo internacional que se encarga de analizar la producción de conocimiento o el desarrollo del conocimiento científico en cada uno de los países de Latinoamérica, que es la famosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE. No hay quienes le dicen OCDE, la OCDE, bueno, en este caso es el mismo organismo internacional. Sin embargo, este organismo internacional se basa de empresas internacionales que son reconocidas por su exigencia académica, en este caso para la producción del conocimiento científico. Vamos a ver esto, ¿no? La respuesta rápida a esta pregunta podría ser por el número de publicaciones científicas al año, ¿no? Y todo lo demás que nosotros hemos venido analizando. Sin embargo, colegas, si bien es cierto, cada país analiza, o bueno, en este caso se mide su producción de conocimiento por el número de publicaciones científicas al año, hay algo que lo hace diferente. Y en este caso, según la empresa de CIMAGO, Journal and Country Rank, que es una de las empresas más importantes a nivel internacional en materia de producción de conocimiento. De hecho, esa es una empresa que tiene como bases de datos Scopus. Me imagino que muchos de nosotros ya hemos escuchado hablar de esta base o esta base de indexación a nivel internacional. Es una de las más importantes junto con el Journal Citation Reports. Son las dos empresas más importantes que albergan a miles de revistas en todos los campos científicos del conocimiento a nivel mundial y obviamente pues le dan esta relevancia, ¿no? Por sus criterios tan estrictos para publicar. Entonces, con base en CIMAGO, ¿no? Aclara que para analizar dicha producción hay 5 aspectos que se tienen que considerar en este caso para que la producción de conocimiento científico por país sea considerada como tal, o sea, que sí contribuye al desarrollo del conocimiento. La visibilidad, es decir, qué tanto el artículo que nosotros publicamos o el libro o el capítulo del libro, pues tiene impacto a nivel internacional fuera del lugar donde se publica, qué tanta visibilidad tiene, qué tanto otras personas lo están viendo, lo están citando, lo están analizando. El impacto, es decir, qué tanto también ese documento científico que nosotros producimos o que nosotros publicamos hace que se vuelvan a reentender o reanalizar las ideas o incluso los hallazgos, las conclusiones más importantes en nuestro campo de estudio. También acá se tejen cuestiones de redes de colaboración, colegas, ¿no? Por lo regular se agradece mucho que una investigación científica termine en este caso en una publicación donde hayan diferentes actores educativos, investigadoras, investigadores de ya sea puede ser dentro del mismo país, pero de diferentes instituciones o bien fuera del país, ¿no? Tejer estas redes de colaboración son muy importantes. El liderazgo, ¿qué tanto nosotros somos reconocidos en nuestro campo de estudio como personas que estamos contribuyendo al desarrollo del conocimiento? Y por último, la excelencia, es decir, la calidad del trabajo que nosotros compartimos. Desde esta tónica, colegas, hay un top 3 en nuestra región. Y ahora sí, no tengan pena de participar, colegas. Ustedes, yo les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que sean los 3 países que más conocimiento producen en nuestra región? Vamos a empezar por el tercer lugar.
¿no? Vamos a ver, ¿qué país creen ustedes que tiene el tercer lugar en Latinoamérica en materia de producción de conocimiento científico? ¿Qué país creen ustedes que produce mucho conocimiento científico que le da el tercer lugar en nuestra región? ¿Alguien quiere decir algún país de Latinoamérica? Argentina. Argentina, ya tenemos una primera participación. ¿Alguien dice otro país? México. Chile. Chile. Colombia. Colombia. Colombia, de nuevo es Argentina, México, Chile, Colombia, son los 4 países. Ok, bueno, acá nosotros tenemos una percepción de estos países. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros hemos leído artículos de autores de estos países, ¿no? Decimos, bueno, pues seguramente estos países tienen mucha producción de conocimiento científico. El tercer lugar, colegas, lo tiene Ecuador. Ecuador en los últimos años, y esto, bueno, van a decir, oye, Alan, bueno, ¿cómo sabes o te estás inventando estos datos o qué no? Te los voy a decir, perdón, no se me había olvidado. Esto es con base en el análisis que hizo la OCDE o la OCDE en el año 2018. Es un documento que ustedes pueden descargar de la internet, que es el panorama de la investigación científica en Latinoamérica, es del año 2018. Y ahí van a encontrar ustedes estos datos. Ecuador, y obviamente cómo se mide también el nivel de producción de conocimiento por número de publicaciones científicas por año. Este análisis que hizo la OCDE, que publica en el 2018, es un análisis del 2008 al 2017, es decir, 10 años, por así decirlo, de análisis de producción de conocimiento de estos países. Y con eso se hace el ranking de los países con mayor producción de conocimiento científico. ¿Cuántos documentos científicos publica Ecuador al año para tener el tercer lugar? 19.500. Es un promedio, no significa que todos los años haya producido eso, ¿no? Algunos años más, algunos años menos, pero el promedio es 19.500 documentos científicos que tienen estos 5 elementos: visibilidad, impacto, colaboración, liderazgo y excelencia, para ser considerados verdaderamente producción de conocimiento científico en este país, y obviamente que contribuye al conocimiento mundial. 19.500. Ahora, ¿qué país creen ustedes que tiene el segundo lugar? ¿Qué país creen ustedes? Y bueno, ya Ecuador tiene el tercero. ¿Qué país creen ustedes que tenga el segundo? Chile. Chile, ok, ahí está la primera propuesta. ¿Quién dice otro país, colegas? ¿O todos pensamos que Chile tenga el segundo lugar? Colombia. Colombia, de nuevo vuelve a salir Colombia. Chile, Colombia. Ok, por ahí, en la pregunta anterior del tercer lugar salió el país que tiene el segundo lugar. En este caso, México tiene el segundo lugar a nivel Latinoamérica en producción de conocimiento científico, mientras que Ecuador publica un promedio de 19.500 documentos al año. México publica 25.000 documentos al año, con estas 5 características que dice el CIMAGO Journal and Country Rank, ¿no? Que es mejor conocido como CIMAGO, ¿no? CIMAGO dice visibilidad, impacto, colaboración, liderazgo y excelencia. Si cada documento científico publicado tiene estos 5 elementos, se considera como producción de conocimiento científico a nivel, en este caso, por país, pero que impacta a nivel internacional. Y el primer lugar, colegas, lo tiene un país que seguramente muchos de ustedes han de tener en la mente ahorita, y es Brasil. Brasil es el país que más producción de conocimiento científico tiene a nivel latinoamericano. Y acá vamos a ver que hay un cambio muy drástico. Si México quisiera llegar al primer lugar, la tiene que ver muy difíciles, porque en promedio Brasil publica 80.000 documentos científicos al año. Si se dan cuenta, es muchísima la diferencia entre, el segundo y el primer lugar, a diferencia del tercero y el segundo lugar, ¿no? Es relativamente poca la diferencia, pero entre México y Brasil es abismal la diferencia que existe en materia de producción de conocimiento científico.
¿Esto a qué nos lleva, colegas? Por lo menos nos posiciona para ir entendiendo cómo se analiza, cómo se entiende y cómo se visualiza, mejor dicho, la producción de conocimiento científico en cada uno de los países y también, obviamente, a nivel internacional. Así es como se tasa la producción de conocimiento científico a nivel mundial. Y esto nos lleva a entender algunos elementos, ¿no? Y quiero retomar los dos países, ¿no? El caso de Brasil y México, que son el primero y el segundo lugar en Latinoamérica, para entender esta cuestión de la investigación científica y sus investigadores. En este caso, colegas, hasta el año 2017, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el famoso CNPq, reportó un total de 84,000 investigadoras e investigadores y científicos en el país, ¿no? La única diferencia o lo único malo que tiene Brasil es que esta cifra va en descenso. Este es un gran problema, ¿no? En vez de que se sigan gestando nuevos bloques de investigadores, va en descenso, es decir, los investigadores que ya son reconocidos están dejando de interesarse por la investigación. Para el caso mexicano, colegas, acá me equivoqué, perdón, es para el año 2021, no el 2020, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la institución hermana del CNPq de Brasil, reportó un total de 35,178 investigadoras e investigadores, así como científicos en el país. Este número representa solamente el 41,87% en relación con Brasil. La única diferencia o la gran ventaja que tiene México es que esta cifra de los investigadores a nivel nacional va en aumento. Desde el año de 1984 a la fecha, en 1984 se crea por decreto presidencial con Miguel de la Madrid Hurtado el programa que hasta hoy día todavía tiene mucha fuerza dentro del CONACYT, que es el Sistema Nacional de Investigadores. En este caso, desde 1984 a la fecha, solamente hubo un periodo donde hubo un decremento de investigadores que fue del 93 al 95, porque fue en esos años que se exigió el grado de doctores para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Y de ahí en adelante, siempre esta cifra ha ido en aumento. De los 33,165, si no mal recuerdo, que fueron en el 2020, en 2021 son 35,178. Hay que esperar ahora al año 2022, apenas acaban de salir los resultados hace poco, así es que todavía no se tiene la tabla oficial de cuántos investigadores tenemos en este año. Sin embargo, pues yo estoy muy seguro que pronto vamos a tener ese dato para analizar. Sin embargo, colegas, hay dos comunes denominadores en estos países. ¿Cuáles son? El primero, cada vez se destina menos recursos económicos dedicados al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ese es un gran problema. Tanto Brasil como México cada año destina menos recursos económicos para la ciencia o para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación incluso de nuestros países en materia científica. Y lo segundo, la mayor parte de estos investigadores y científicos no se desempeñan en el campo educativo. Eso, ahí quería yo llegar, para ir aterrizando y conectando el siguiente punto, ¿no? Lamentablemente hay muchos, podemos decir, es que son más de 35,000 investigadores en México, son muchísimos, lo diría con cautela, pero digamos, sí, bueno, son bastantes, somos bastantes los investigadores y las investigadoras, los científicos y tecnólogos del país, pero la mayoría no se dedica a la investigación educativa. Pero antes de entrar al campo de la investigación educativa, ¿qué significan esos números? ¿Qué significa que Brasil sea el primer lugar en Latinoamérica y que México sea el segundo lugar en materia de producción de conocimiento científico? Pareciera ser, decimos, no, es que México es referente. Sí es referente en Latinoamérica. Brasil es referente. Sí es referente, pero en Latinoamérica. Pero estos números que estamos viendo, ¿cómo se ven a nivel mundial? También hay un ejercicio que hacen diferentes organismos internacionales. Uno de ellos es el Banco Mundial. Hace un análisis muy importante sobre el porcentaje de producción científica que cada uno de los países reconocidos por la ONU aporta
al conocimiento científico de todo el planeta. Ahora que ya sabemos cuántos documentos científicos produce Brasil, cuántos documentos científicos produce México en promedio por año, ¿qué significan esos datos, ¿no? A nivel internacional. Y acá es donde viene algo que, bueno, lo voy a dejar a tela de juicio de ustedes. Los datos de México, ¿no? Con sus 25,000 documentos científicos al año, ¿qué significa? México, con estos 25,000 documentos, solamente produce el 1% del conocimiento científico a nivel mundial. Imagínense, colegas, el 1% del conocimiento científico es lo que aporta México al conocimiento científico mundial. Solamente el 1%. Antes del 2018 era menos del 1%. Ahora ya alcanzamos el 1%. Y Brasil, dijéramos, bueno, con esos 80,000 documentos científicos publicados al año, no alcanza el 3% de producción de conocimiento científico a nivel mundial. Es decir, entre el primer y segundo lugar de Latinoamérica en materia de producción de conocimiento científico, no logramos ni el 4% de la producción de conocimiento científico a nivel mundial. Y de ahí nos vamos hacia abajo. Este es un gran problema en el sentido de que Latinoamérica es una región, o en este caso, pues es un continente bastante grande, bastante diverso, y que tiene comunes denominadores, dentro de ellos los grandes males públicos globales que dice la CEPAL, y uno de ellos es la educación, el rezago, la deserción, y acá nos podemos dar un listado enorme de problemas educativos que tenemos en la región, pero es el que menos produce a nivel mundial en esta materia, en el campo educativo, es donde menos investigadores hay en el campo educativo. Por ello, quiero hablar con ustedes de la investigación educativa que se gesta en Michoacán y en Guanajuato. Y la pregunta es, ¿cómo estamos? Si me permiten, voy a ir un poquito más rápido para no abusar de sus tiempos y, pues bueno, lograr terminar todas las ideas que quiero plantear con ustedes. En este caso, colegas, la investigación educativa, como ya vimos a nivel latinoamericano, incluso a nivel internacional, nos tenemos una idea, es uno de los campos con menos investigadores también en México, ¿no? En números, vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo se ve esta investigación científica en números? El total de investigadores y tecnólogos en México, es decir, todos los investigadores, investigadoras y tecnólogos de México, en este caso, de todos los campos de estudio, no solamente de la educación, son 35,178 investigadores e investigadoras. En todos los campos de estudio. Son 9 áreas que evalúa el Sistema Nacional de Investigadores. Esto representa el 100% de los investigadores en el país. Sin embargo, México está muy por debajo de países como Suiza, Australia, y ya no nos vayamos a otro continente, nuestro propio continente, Brasil y Argentina. Suiza tiene por encima de los 4,000 investigadores por cada millón de habitantes. Australia está más o menos en los mismos números, pero nuestros países o los países hermanos o que están en el mismo continente, Brasil tiene por encima de los 800 y Argentina por encima de los 1,000 investigadores e investigadoras por cada millón de habitantes. México tiene aproximadamente entre 350 y 380 investigadores e investigadoras por cada millón de habitantes. Estamos muy por debajo. En México no se desarrolla el capital humano que se necesita para analizar los grandes problemas, en este caso, en todas las materias, ¿no? Ciencia básica, ingenierías, física, obviamente educación, ciencias sociales, bioquímicas, interdisciplinares, entre muchas otras. No hay los suficientes investigadores para analizar todos los problemas que aquejan a nuestro país. Ahora, vamos haciéndolo más específico, ¿no? ¿Cuántos investigadores educativos habrán en nuestro país al año 2021? Porque el total de investigadores son 35,178. Pero ¿cuántos investigadores educativos tiene nuestro país? Y acá viene una triste realidad. De esos 35,178 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, solamente 763 se dedican a la investigación educativa. Ese es un gran problema. Solamente 763.
Y esto representa el 2.17% de toda la comunidad científica y tecnológica de nuestro país. Y hay otro gran problema, que no están repartidos de manera homogénea en todo el país. Estos 763 investigadores e investigadoras educativas están muy centralizadas en entidades como la Ciudad de México, obviamente por las instituciones, ¿no? La UNAM es una de ellas, el Instituto Politécnico Nacional son los que más investigadores e investigadoras educativas albergan. Jalisco, Nuevo León y Puebla. Hay una centralización muy marcada en cuanto a los investigadores e investigadoras educativas. En estas cuatro entidades federativas está poco más del 60% de estos 763 investigadores a nivel nacional que se dedican al campo educativo. Ahora, sí les quiero preguntar, ¿cuántos investigadores educativos consideran ustedes que están en Michoacán y en Guanajuato juntos, en las dos entidades federativas? ¿Cuántos investigadores educativos creen que hay, colegas? O con los que contamos en estas dos entidades. ¿Cuántos creen? Por decir un número, de estos 763, ¿cuántos estarán en Michoacán y en Guanajuato? ¿Colegas? Creo que en Michoacán nada más hay uno. Ok, uno en Michoacán. Ok, acá un colega dice que uno solamente en Michoacán. ¿Alguien dice otro número? Esta va a ser una puja sui generis. Pueden subir o bajar el número. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos investigadores educativos habrán en Michoacán y en Guanajuato? Obviamente con datos. Ninguno, dice un colega. Datos, obviamente, del Sistema Nacional de Investigadores. En Guanajuato. Ajá. ¿Cuántos, perdón, en Guanajuato? En Guanajuato. 3. 3 en Guanajuato. Ok. Bueno, ahí les va el dato, colegas. Con base en la estadística, en el análisis de la estadística que hice a la base de datos del 2021 del Sistema Nacional de Investigadores, entre Michoacán y Guanajuato solamente hay 7 investigadores educativos, entre las dos entidades federativas. Estos representan el 0.019% del total de investigadores y tecnólogos, investigadoras y tecnólogas de nuestro país. Imagínense, de los 35,178 investigadores e investigadoras nacionales en todos los campos, solamente 7 investigadores educativos están en Michoacán y en Guanajuato. En términos generales, esto representa solamente el 0.019% de estos investigadores. Esto es un dato bastante interesante y digno de analizarse. Y por ello me voy a la siguiente lámina. ¿Cómo está la investigación educativa, ¿no? ¿Cómo están las escuelas normales en este campo de estudio, ¿no? En este campo de análisis? Como ya vimos, ¿no? La investigación educativa en las escuelas normales, es incipiente, pero tan relevante para entender al sistema educativo mexicano. Por lo menos yo así lo analizo, así lo veo. Considero que en las escuelas normales está un caldo de cultivo muy importante para analizar y reflexionar los grandes problemas de nuestro sistema educativo nacional. En este sentido, colegas, ¿cuántos investigadores educativos de escuelas normales hay en México? No, en todo México. Hay 81 investigadores educativos en todas las escuelas normales de México, en todas. Y esto representa el 0.23% del total de investigadores e investigadoras nacionales. Pero, en este caso, hay estados con mayor número de investigadores educativos. De estos 81 investigadores educativos de escuelas normales, la gran mayoría están en la Ciudad de México, con 36. Chihuahua con 9 investigadores, Veracruz con 9 investigadores educativos de escuelas normales y Chiapas con 7 investigadores educativos en las escuelas normales. Ahora bien, ¿cómo están los investigadores educativos de escuelas normales de Michoacán y de Guanajuato? ¿Cuántos investigadores educativos? Bueno, ya escuché que 1, 2, decían por ahí. ¿Cuántos investigadores educativos tienen realidad o hay en realidad en las escuelas normales de Michoacán
y Guanajuato, 2. Y esto es algo que quiero dejar con reservas, no porque como tal digo escuelas normales, pero los 2 investigadores que están dentro de este número o dentro de este dato no están como tal en una escuela normal, pero sí están en una institución reconocida como formadora de docentes. Y solamente hay 2, y esto representa el 0.005% de el total, ¿no?, de investigadores e investigadoras nacionales. ¿Dónde están ubicados estos 2 investigadores educativos? Los 2 están en las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, uno en la unidad 161 en Morelia y uno en la unidad 162 de Zamora. Por eso les digo, es un dato que si bien no están en las escuelas normales, lo traigo a colación solamente para reflexionar y tener mayor claridad sobre dónde están estos 2 investigadores educativos en instituciones formadoras de docentes, y ambos están en la UPN. Si nos vamos de manera crítica a las escuelas normales, por lo menos con base en estos datos, pareciera ser que no hay investigadores educativos en las escuelas normales de Michoacán y Guanajuato, cosa que yo no comparto, ¿no? La idea es que obviamente el Sistema Nacional de Investigadores nos da un referente para entender, ¿no?, quiénes son los investigadores y dónde están ubicados. Seguramente en las escuelas normales de estas 2 entidades federativas hay investigadores educativos. Por supuesto que los hay. Lamentablemente no hay una forma o no hay una estadística, no hay una base de datos que nos digan dónde están ubicados. Solamente el Sistema Nacional de Investigadores es el que hace este trabajo y por eso es el único que nosotros podemos tomar como ejemplo, ¿no?, para análisis esta base de datos y poder presentar algunos datos curiosos o datos alarmantes, ¿no?, en algún momento dado, como es el caso de este número de 2 investigadores solamente en una escuela o en una institución formadora de docentes. ¿A qué nos lleva, colegas?, ¿no?, para ir comentando. La investigación educativa en las escuelas normales, obviamente, no con base en toda esta reflexión de cómo está entendida la investigación científica, cómo estamos en materia de investigación educativa en las escuelas normales. Ya nos dimos cuenta que solamente 2 investigadores y como tal no están en una escuela normal, sino en una pedagógica nacional. Bueno, ¿qué sucede?, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas y los retos que nosotros debemos de considerar como docentes, investigadores dentro de una escuela normal? Primero quisiera empezar con los problemas, ¿no?, para ir cerrando esta charla. Uno de los grandes problemas, colegas, que me he dado cuenta, y digo no solamente yo, también muchos colegas de otras instituciones de educación superior que analizan el normalismo en México, es la falta de reconocimiento que tienen las escuelas normales como instituciones de educación superior en el país ante el CONACYT. ¿Qué significa esto, colegas? Algo que me he dado cuenta y que a mí me genera mucho ruido y también mucha tristeza, es el hecho de que hay muchos investigadores educativos que están en las escuelas normales, ¿no? Obviamente, claro, están tasados dentro de esos 81 investigadores que hay a nivel nacional, pero hay un problema. Muy pocas escuelas normales están registradas ante el CONACYT como instituciones de educación superior a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Digo, para dar un panorama, y eso es algo que es muy importante de analizar porque es un problema a título personal alarmante. Cuando nosotros ingresamos al Sistema Nacional de Investigadores, colegas, sabemos que más allá del estímulo simbólico, no más allá del estímulo simbólico que te da pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores con un acta firmada por en este caso, hoy día por la directora del área, de apellido Ryu, si no me recuerdo, o Ri, algo así la doctora. Pues bueno, más allá de ese incentivo simbólico, ¿no?, documental, si quieren, con la constancia de que perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, hay un estímulo económico, ¿no?, que te permita a ti seguir trabajando, incluso porque obviamente ese dinero es para seguir invirtiendo en la investigación y que tú sigas trabajando.
En términos generales, para eso es el recurso económico que te da el CONACYT de manera mensual. Pero para que tú tengas acceso a este recurso, ¿no? Para que tú tengas acceso a este recurso económico, tu institución de adscripción, perdón, tiene que estar reconocida como una institución de educación superior a nivel nacional. Y acá viene el gran problema. Por ejemplo, en esta convocatoria, un colega de apellido Garduño, no sé si alguno de ustedes lo ubique, sobre todo los maestros de educación, de las escuelas normales de educación física, él está en el Estado de México, el doctor. Obtiene su nivel, o sea, ingresa al Sistema Nacional de Investigadores, no recuerdo si en el nivel 1 o como candidato, parece que como nivel 1, y dice, oye, Alan, se comunica conmigo, fíjate que es la primera vez que estoy dentro del SNI y no sé qué trámites hacer. Yo le dije, bueno, pues nos reunamos y yo te digo dentro de la plataforma cómo se hace, ¿no? A mí me tocó también refrendar, bueno, en ese caso, reingresar al sistema, ¿no? Ya con cambio de categoría de candidato a nivel 1, pues yo también estaba trabajando dentro de la plataforma. Y qué sorpresa fue cuando él buscó su institución de adscripción, que era la Escuela Normal de Educación Física. No recuerdo el nombre exacto porque tiene el nombre de una, me imagino que un personaje importante dentro de la educación física. Cuando él ingresa en la plataforma, dice que no está reconocida, o sea, que no puede tener esa adscripción porque no está reconocida como una IES nacional que está dentro del Registro Nacional de Instituciones de Educación Superior y Empresas Científicas y Tecnológicas de México. Y esto, él me dijo, bueno, ¿y esto qué significa, Alan? Yo le dije, significa que solamente vas a tener, por lo pronto, el estímulo simbólico, el documento de que perteneces al SNI, pero no vas a poder tener acceso a los estímulos económicos, porque tu institución no está avalada. Esto, colegas, que podría ser un ejemplo, a lo mejor dicen, bueno, un tanto burdo, un tanto, pues, muy ligero, no es así. ¿Cuántos investigadores e investigadoras de las escuelas normales se decepcionan por este tipo de situación? Ingresar al Sistema Nacional de Investigadores no es fácil. Mantenerse es aún menos fácil, mantenerse en el Sistema Nacional. Y, obviamente, mientras que tú ves que todas las instituciones de educación superior reconocidas, los investigadores reciben un estímulo económico y yo no, puede generar tristeza, apatía, desinterés por la investigación. Esto es algo de lo que yo he pensado y he reflexionado. Digo, esto puede ser un gran problema dentro de las escuelas normales. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se está incentivando de manera equitativa la investigación educativa o la investigación científica que se hacen en las escuelas normales con la investigación científica que se hacen en otras instituciones. Llámense universidades autónomas, institutos tecnológicos, politécnicos, etcétera. Acá hay un gran problema. Hay una falta de reconocimiento a las escuelas normales como IES nacionales ante el CONACYT. Y eso es algo que ustedes como docentes, investigadores de las escuelas normales, deben de empezar a trabajar, deben de empezar a levantar la voz para que todas estas IES, no todas las escuelas normales tengan este reconocimiento. Y obviamente haya un incremento en el interés, en el deseo por seguir trabajando en la investigación educativa. Sin embargo, pues no todo es culpa del CONACYT, no en un primer momento. También dentro de la revisión de la literatura que se hace sobre la investigación educativa en las escuelas normales, hay un común denominador o tres comunes denominadores, mejor dicho, que los investigadores en el campo, los especialistas, dejan a tela de juicio, al análisis, al debate. Y uno de ellos es la poca o casi nula relación que tiene, ¿no? En este caso, el quehacer en las escuelas normales con la investigación educativa. Hay muchos autores que analizan la práctica profesional del docente y la práctica profesional del estudiante y hay un gran problema. La investigación educativa no es una columna vertebral, no es un eje transversal dentro de la malla curricular de los estudiantes, ¿no? Y esto es algo digno de analizar, digno de reflexionar en el sentido de que tenemos ahí un área de oportunidad como escuelas normales para incrementar también esta posibilidad del desarrollo de conocimiento científico desde nuestras instituciones de educación superior. Considero que el quehacer de las escuelas normales da para muchísimo,
en el campo de la investigación educativa. Pues de hecho, los grandes problemas que tiene nuestro país se relacionan con la educación básica, media, superior. Y ahora también, obviamente, también la educación superior, pero a lo largo de la historia o haciendo un análisis de las políticas educativas muy rápido, podemos colegir o entender que la educación básica ha sido uno de los elementos constantes en la toma de decisiones del Estado. Siempre la educación básica está en el ojo del huracán y obviamente pues ahí las escuelas normales pueden tener un área bastante fuerte de análisis y de reflexión. Por otro lado, en un tercer punto, hay incipientes trabajos, es decir, estamos iniciando con trabajos desarrollados para conformar nuevos cuadros y consolidar a los actuales investigadores e investigadoras educativas en las escuelas normales, colegas. ¿Qué significa esto? Debemos de ir más allá. En la actualidad nosotros no estamos formando desde las escuelas normales a investigadores, no se está pensando con esa mirada. ¿Qué sucede? Los docentes de educación primaria, ¿no? Que son como por así decirlo, la primera línea que va a estar dentro del sistema educativo nacional, pues poniendo en práctica los planes, los programas de estudio, las reformas educativas, los nuevos modelos educativos. Esta primera línea de docentes, ¿no? Que son los docentes de educación básica, tienen una gran oportunidad para analizar desde su práctica profesional cuáles son los grandes problemas educativos que traen como consecuencia el cambio drástico de modelos y que no hayan políticas educativas transeccionales. Es decir, que cada sexenio se borre lo del sexenio anterior con la finalidad de dejar tu propia marca. No hay una posibilidad de pensar, hay pocas políticas educativas en México que han roto la barrera del sexenio. Son muy pocas, como las políticas para la mejora de la calidad educativa, que en este sexenio se rompe porque ya se habla de excelencia educativa, las políticas de formación docente, las políticas de incorporación o uso o implementación de la tecnología educativa. Pero de ahí en fuera, colegas, todo lo demás se borra cada sexenio y se quiere implementar algo nuevo. Y esto, por ejemplo, este tipo de escenarios nos obligan a nosotros como docentes, investigadores de las escuelas normales, a conformar nuevos cuadros en nuestros estudiantes, de investigadores de la propia práctica docente. Y esto es algo que nosotros debemos de primar en todo momento. Hay incipientes trabajos, es decir, ya iniciamos, pero hay que trabajar más fuerte en este escenario. Y por último, porque a eso es a lo que iba, ¿no? Por eso el primer punto que decía de la investigación científica, ¿no? Porque quería llegar a esto. Sin duda nosotros no podemos negar que hay producción académica en las escuelas normales. Sin embargo, esta producción académica está muy sectorizada en y para los espacios institucionales de las escuelas normales. Hay mucha producción de conocimiento, colegas, pero que se sigue produciendo o se sigue publicando de manera interna. Eso es algo que se llama endogamia académica. La endogamia académica no contribuye al desarrollo, o en este caso sí al desarrollo del conocimiento científico, pero no a la validez que tiene este conocimiento científico a nivel nacional o a nivel internacional. Considero que este es un punto también fuerte que nosotros como escuelas normales, que tenemos todo el capital humano, podemos romper esta idea de la producción académica sectorizada o lo que llamamos nosotros endogamia académica. ¿Por qué? Porque obviamente ante el CONACYT, ¿no? Esa es la instancia o la institución más importante a nivel nacional que evalúa el conocimiento científico. No hay otra en México más grande y más importante que el CONACYT. Pues por eso retomamos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para el CONACYT, la endogamia académica, en vez de mejorar o de incrementar el conocimiento científico, lo decrementa. ¿Por qué? Porque no hay una opción de reflexionar de manera rigurosa, de manera crítica, la producción de conocimiento científico. Eso es, perdón, eso es algo que tenemos que analizar también desde nuestras instituciones de educación superior, que son las escuelas normales. Para cerrar, colegas, me gustaría comentar algunos retos que considero a título personal son importantes
para mejorar la situación actual de las escuelas normales, no solamente en Michoacán y en Guanajuato, sino a nivel nacional. ¿Cuál es el primer reto que yo veo? Lo primero que tenemos que pensar dentro de las escuelas normales es diseñar e implementar seminarios permanentes de formación de investigadores educativos, tanto para docentes como para estudiantes. Al crear estos tipos de seminarios permanentes, nosotros vamos teniendo un semillero de nuevos investigadores y también de consolidación de los investigadores e investigadoras educativas en las escuelas normales. Los seminarios permanentes son una opción bastante importante para conformar estos cuadros dentro de las escuelas normales. En un segundo punto, considero que es muy importante la creación, consolidación y vinculación de los cuerpos académicos de las escuelas normales con universidades y centros de investigación. Hubo un ejercicio hace algunos años, y ustedes no me dejarán mentir, donde la Secretaría de Educación Pública lanzó una convocatoria para que cuerpos académicos de universidades, de centros de investigación, se coalicionaran o trabajaran de la mano con cuerpos académicos de escuelas formadoras de docentes, escuelas normales, universidades pedagógicas, entre muchos otros. Este tipo de ejercicios, bueno, el término no fue el mejor, ¿no? de esta iniciativa, pero no es necesario esperar a que la Secretaría lance una convocatoria. Considero que las universidades están muy abiertas, los centros de investigación están muy abiertos e interesados en trabajar, en este caso, con las escuelas normales, y lo digo a título personal. Por ejemplo, nosotros este año tenemos un proyecto de investigación con la Escuela Normal de Coahuila, la Escuela Normal Superior de Coahuila, para trabajar, en este caso, con la Universidad Autónoma de Chiapas y con la Universidad Autónoma de Baja California. Ustedes siéntanse también con esa posibilidad de, si gustan, ¿por qué no empezar a tejer redes de investigación entre ustedes, entre nosotros, para conformar estos proyectos de investigación que son muy importantes? Considero que la creación, consolidación y estas vinculaciones son muy importantes para las escuelas normales a nivel nacional. Así también es necesario que se empiece a pensar en el diseño, implementación y dirección de proyectos de investigación a nivel nacional, es decir, a corto plazo e internacional, ¿no? A mediado y largo plazo. Primero, tejer redes de colaboración nacionales, ¿no? Que nos permitan, en este caso, pues, dar cuenta del desarrollo del conocimiento científico que hay en nuestro país, para que posterior a eso nosotros podamos pensar en incrementar esta red de investigadores y de investigadoras a nivel internacional. Eso considero que también puede ser una muy buena opción, un muy buen eje de análisis. Por otro lado, considero, y esto está relacionado mucho con el punto anterior, crear redes de investigación nacionales e internacionales con objetos de estudio común. Hay muchas redes, por ejemplo, la Red Latinoamericana de Formación Docente, está la Red Mundial de Docentes, entre muchas otras redes que tienen como objeto de estudio la formación inicial y continua de los profesionales de la educación. Bueno, pues ahí hay una posibilidad, está el COMIE, por ejemplo, acá en México, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, hay muchas otras redes, la Red Durango de Investigadores Educativos, la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua, hay muchas redes de colaboración, el propio Centro de Estudios Avanzados e Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, que es conocido como CECISO, que tengo a bien dirigir, muchos otros redes o muchos otros espacios donde las escuelas normales pueden tener aliados para seguir desarrollando el conocimiento científico y seguir formando a los nuevos cuadros de investigadoras e investigadoras que en un futuro van a ser, ¿no?, quienes sucedan o quienes no sucedan en estos escenarios de investigación. Un punto también fuerte y crítico, considero que es necesario empezar a eliminar la endogamia en la producción académica de los investigadores y las investigadoras de las escuelas normales. ¿Esto a qué nos obliga? Nos obliga a llevar nuestros hallazgos, nuestras conclusiones, nuestras investigaciones fuera de los límites o de las fronteras, en este caso, de nuestras instituciones, ¿no? Es decir, hay que pensar
en que otros fuera de la escuela normal o incluso fuera del normalismo en México analicen nuestros resultados de investigación, ¿no? Hay que empezar a pensar en llevar a nivel nacional e incluso internacional, ¿por qué no?, nuestros documentos científicos para que sean evaluados por pares ciegos. Yo considero que al eliminar la endogamia en la producción, nosotros, aunque en un principio a todos nos ha pasado, nos rechazan los artículos, aprendemos mucho de la retroalimentación que estas revistas científicas o estas casas editoriales nos envían y nos regalan tal cual, ¿no? Nos hacen una revisión de tu trabajo, te envían, te dicen, ¿sabes qué? A lo mejor te dicen, no va a ser publicado, pero mira, por todo esto. Ahí es donde nosotros podemos ir aprendiendo de nuestras limitaciones o de nuestros errores para desarrollar nuevas habilidades. Hay muchos marcos o muchos modelos de competencias, ¿no? Si en algún momento, Te pregunté y me dices que sí. si en algún momento se da la oportunidad, colegas, con mucho gusto podemos hablar de los modelos o de las competencias que debe tener un investigador educativo. Por otro lado, hay que incorporar a más investigadores e investigadoras educativos de las escuelas normales al SNI del CONACYT. Considero que hay un capital humano muy fuerte, muy interesante, que debe de estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Pero para que lleguemos a ese punto, nosotros debemos de tomar en cuenta estos elementos, digo, a título personal, pueden haber muchos otros más, pero a título personal considero que puede ser el primer esbozo para que la escuela normal o las escuelas normales puedan incorporar a más de sus investigadoras e investigadoras dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Pero antes de eso, colegas, debemos de recordar algo. Lo más importante es reivindicar a las escuelas normales como instituciones de educación superior, ya que el CONACYT no brinda los estímulos económicos a la mayoría de estas instituciones, lo que puede representar o puede significar un desinterés mayor por parte de sus investigadoras e investigadores educativos. Esto es un elemento, o considero que esto es un punto nodal para todas las escuelas normales que deberíamos de llevarnos como primera tarea y posteriormente pues reflexionar los puntos que aquí dejo en la mesa. Digo, no es la verdad absoluta, simplemente son percepciones que son productos de la investigación de varios años en el campo del normalismo y de la formación de docentes a nivel nacional y latinoamericano. Pues, sin más, para no quitarles más de su tiempo, colegas, les agradezco mucho la invitación. Gobierno de Michoacán.